Hola de nuevo, seguidores y clientes, aquí estamos con un nuevo vídeo de YouTube. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal contra más mil suscripciones. Lleguemos a 1000 suscripciones o más, haremos un sorteo de un perfume de marca. No olvidéis de apuntaros a la gestoría del Terol y pedir cita, siempre cita por teléfono. Sin cita no atendemos, al 646-021-399 de lunes a viernes, horario de oficina. Pedid cita siempre por teléfono. Empresarios desde 60 euros, autónomos desde 50 euros. Os esperamos, los que tengáis colectivo o si tenéis de alguna administración, de alguna finca o huerta de campo para llevar la administración, también lo llamo. Pedid cita a nuestro WhatsApp 646-021-399. Sin cita no atendemos. Vamos a hablar hoy de la... Bueno, espera, ante todo, recordar que hacemos gestiones laborales, fiscales, contables, mercantil, gestión de comercio exterior y traducciones por escrito de idiomas de inglés, francés, alemán, italiano, español y valenciano. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la nómina paso a paso, cómo leerla y saber que está bien. Para muchos trabajadores la nómina es un verdadero jeroglífico difícil de comprender. Sin embargo, se trata del documento más importante a la hora de acreditar nuestro salario y nuestro puesto de trabajo, además de un documento fundamental para contraer una deuda, por ejemplo, para comprar un coche o firmar una hipoteca. Pero no te preocupes, entender una nómina es más sencillo de lo que parece. Tan solo hay que comprender los conceptos clave, cómo se calculan las deducciones y cuánto dinero nos va a abonar la empresa en nuestra cuenta corriente. En esta infografía te enseñamos cómo leer una nómina y saber que está bien. Primero, los datos del encabezado. El encabezado de la nómina contiene los datos personales del empleado y los datos de la empresa. Incluye los siguientes datos. Datos de la empresa, que incluyen su nombre, su domicilio o razón social, el código de la seguridad social y su CIF. Luego estarían los datos del trabajador, con el nombre y los apellidos del trabajador, su DNI, su código de seguridad social, la categoría profesional del trabajador, su antigüedad y el periodo de la liquidación de la nómina. Luego estarían los devengos, que son los ingresos que recibe el empleado en términos brutos, sin descontar impuestos y cotizaciones sociales. Los devengos se clasifican en dos tipos. En devengos salariales, como el salario base, los complementos salariales, las horas extraordinarias y el salario en especie. Luego estarían los devengos no salariales, donde se incluyen algunos conceptos como indemnizaciones y suplidos y las prestaciones e indemnizaciones a la seguridad social. ¿Se valora más una nómina que a un autónomo solvente para acceder a un crédito? Otro tema interesante. Bueno, seguimos explicando la nómina. Deducciones. Son todos los conceptos que hay que deducir de los devengos. Estas deducciones son fundamentalmente el IRPF y la seguridad social. Dependiendo del salario, la cuantía que habrá que deducir será una u otra. Luego está el IRPF, que depende de las circunstancias personales del contribuyente. Se aplica sobre la base del IRPF del contribuyente, que se calcula teniendo en cuenta únicamente las retribuciones monetarias, sin incluir las retribuciones en especie y dividiendo el resultado entre el número de pagas 12 a 14 generalmente. Luego estarían las cotizaciones sociales a cargo del empleado. Se aplica sobre la base de cotización, que incluye todas las retribuciones, tanto el salario monetario como el salario en especie. El tipo de cotización dependerá de la cobertura. Luego estarían las contingencias comunes, que el 4,70% de la base es de la base de cotización. Luego estaría el desempleo, que es el 1,55% de la base de cotización. Luego estaría la formación profesional, que sería el 0,10% sobre la base de cotización. Sacamos el total, serían las deducciones de la seguridad social, que son un 6,35% sobre la base de cotización. Las horas extraordinarias también habrá que declararlas y vendrán especificadas en la nómina de la siguiente manera. Horas extraordinarias por la fuerza mayor, el 2% sobre la base de cotización. El resto de horas extraordinarias, 4,70% sobre la base de cotización. Total, 6,70% la sobrebase de cotización. Luego estaría el pie de la nómina. En el pie de nómina aparecen los resultados de la nómina. Remuneración total, la suma de todos los devengos, el prorrateo de pagas extras, remuneración bruta de las pagas extras, 12. Base de cotización a la seguridad social. Luego la base IRPF, cantidades exentas del pago de IRPF, por ejemplo, salario en especie. Total a deducir, suma de todas las deducciones y líquido a percibir, total a deducir. Seguridad social a cargo de la empresa. Incluye la aportación a la seguridad social a cargo de la empresa, al igual que ocurre con la seguridad social a cargo del empleado. El tipo de cotización depende de la cobertura. Esta
sean las contingencias comunes, que serían 23,60% sobre la base de cotización, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ATIP, 1,35% sobre la base de cotización, desempleo, 5,50% sobre la base de cotización, formación profesional, 0,60% sobre base de cotización, fondo de garantía salarial, el fondo de garantía salarial, 0,20% sobre la base de cotización, total 31,25% sobre la base de cotización. En caso de que haya horas extraordinarias, cotizarán de la siguiente manera. Horas extraordinarias por fuerza mayor, 12% sobre base de cotización. Resto de horas extraordinarias, 23,60% sobre la base de cotización. Total, 35,60% sobre base de cotización. Como ves, leer una nómina es más sencillo de lo que quizá pensabas. Todos los elementos que figuran en este documento son importantes y cada uno de ellos nos proporciona información sobre diferentes conceptos que nos afectan en nuestro día, por ejemplo, cuántos impuestos pagamos, cuánto hemos cotizado, etc. ¿Cómo gestionar la nómina de los trabajadores a los que afecta la subida del SMI en septiembre? El BOE de ayer, 29 de septiembre, publicó la subida del SMI que tiene efecto desde el 1 de septiembre de 2021. Esto implica que aquellos empleados que estén afectados por la misma tendrían que tener reflejado dicho incremento en sus retribuciones que cobran este mismo mes. Poco margen para poder gestionar la nómina de los trabajadores a los que afecta la subida del SMI. Porque en la mayoría de las compañías las nóminas se preparan con varios días de antelación a final del mes, cuando no, por un par de semanas. Por este motivo, es posible que a algunos trabajadores no les vaya a llegar tiempo de subida de 15 euros reflejada en su nómina. En tal caso, lo normal es generar unos atrasos que se cobrarían en la nómina de octubre, donde además de la subida ordinaria de 15 euros de SMI, se pagarían los atrasos de la misma no abonados en septiembre. En definitiva, más trabajo para los empleados de recursos humanos o las gestorías que nos llevan a esta cuestión. La otra opción es que las han elegido muchas empresas. Se había realizado ya el cálculo de la nómina de septiembre con la subida del SMI, aunque no estuviera publicado. Dado que ya estuvo anunciado y en este tipo de cuestión es complicado encontrarse con alguna sorpresa. Bueno, que le corresponde pagar. Por último, había que tener en cuenta si esta subida va a suponer un incremento o no del IRPF que le corresponde pagar al empleado según sus ingresos brutos anuales. En este caso, y dado que la subida solo se aplica durante 4 meses, será inexistente o mínimo, pero el próximo año es posible que se aplique incluso con las subidas mayores que se pueden negociar y afectará a las nóminas. ¿Se valora más una nómina que a un autónomo solvente para acceder a un crédito? Bueno, ser autónomo supone un problema a la hora de acceder a la financiación. Y no hablamos ya de un tema de negocio, sino cualquier oferta financiera que para un empleado con nómina resulta sencillo, para los trabajadores del RETA es poco más que una odisea. ¿Se valora más una nómina que un autónomo solvente para acceder a un crédito? La experiencia indica que así es y no debería serlo. Un autónomo con ingresos demostrados, un histórico que marque la solvencia de su negocio, no debería tener problemas para acceder a la financiación de un vehículo o meterse en una hipoteca. Pero la realidad es que el analista de riesgos le parece que una nómina de minorista con un contrato que tenga unos cuantos años de antigüedad es más seguro que un autónomo que puede presentar muchos más ingresos que este trabajador por cuenta ajena. Y es una de estas cosas que pasan desde hace años y uno de los aspectos que como autónomo nos molestan bastante, porque además con la volatilidad del mercado laboral, aquellos que llevan más de 2 años en la misma empresa hoy casi son minoría. Una nómina o un contrato indefinido poco significan en el siglo XXI. Puede que para una financiación a 6 meses sea algo más solvente, pero a medida que aumentan los plazos pierde su efectividad. Y no solo crédito al consumo, muchas veces también ocurre con el alquiler de una vivienda y no digamos ya a la hora de pedir una hipoteca. La cuestión es que en muchos casos cuando se consigue las condiciones de la financiación son peores que las que ofrecen a un trabajador por cuenta ajena. Pero a la vez se le exigen mayores garantías, en muchos casos con avales como condición para tener dicho crédito. Y esta no deja de ser otra de las razones por las que el desánimo cunde en el colectivo, que se ve minusvalorado respecto a otros empleados que tienen más derechos y oportunidades para financiarse que ellos. Bueno, con todo esto, espero haber aclarado todas las dudas sobre el tema de hoy, que es la nómina de los trabajadores. No olvidéis, si sois empresarios autónomos, de contar para hacer vuestras nóminas de los trabajadores con nosotros, con la gestoría de LOL. Empresarios autónomos, si tenéis que hacer vuestras nóminas de los trabajadores, contratar con nosotros con la gestoría de LOL. Os estamos esperando.
Pedir cita al 646-021-399 de lunes a viernes con descuentos y regalos hasta últimos de año que acaba la promoción. No olvidéis de apuntaros antes de que acabe el año. Pedid siempre cita por teléfono al WhatsApp 646-021-399 o monip 1978@gmail.com o monip 1978@gmail.com. Os espero. Hasta pronto.